Lleva los anteojos sobre la frente casi como una marca registrada. A los 84 años, Clorindo Testa sabe, como todo el mundo, que es uno de los mejores arquitectos de la Argentina, pero disputa los concursos para desarrollar obras con el entusiasmo de un recién egresado. Entre sus obras más conocidas se destacan dos íconos de Buenos Aires: la Biblioteca Nacional y el edificio del Banco de Londres, hoy en manos del hipotecario, que concibió en 1959, hace casi medio siglo. Eso era vanguardia absoluta en el mundo en ese momento, ¿no? Era lo que uno hacía en ese momento. Si era vanguardia o no, otros lo dicen. ¿Y usted se siente a la vanguardia en aquel momento o no? No, yo me sentía que en ese momento estaba haciendo lo que yo consideraba que era arquitectura. Siempre me gustaron los concursos. El Banco de Londres llamó a concurso el edificio. Lo hizo por invitación. Eligieron 5 equipos, uno de los cuales era Sánchez Elía, que me invitaron a mí a hacerlo con ellos. Y lo ganamos. Sánchez Elía y Agostini pensaron en Clorindo por lo que conocían de él, lo que significaba esa gran plasticidad que tenía para sus ideas arquitectónicas. Él era pintor y tenía toda la parte estética referida a eso, y entonces resolvieron invitarlo, y así fue que lo llamaron y comenzó a trabajar Clorindo, dando, digamos, esa impronta tan importante que tiene el banco, que es como una escultura, digamos. Yo empecé mi estudio a los 18 años y me acuerdo que Clorindo estaba en el piso de dibujo, se había hecho una especie de covacha donde estaba metido él ahí, y trabajaba mucho con Agostini, Papá y Peralta, pero sobre todo con Agostini y Papá. Hicieron un equipo muy bueno, ¿no? Con el genio de Clorindo, ¿no? La calidad de dibujo de Alfredo Agostini y los conceptos estructurales y funcionales, económicos, más de mi padre. Y se entendían muy bien. Trabajar con Clorindo era fascinante por cómo él se sentaba en una mesa y comenzaba a hacer sus dibujos, y iban surgiendo las formas, que después había que a lo mejor que darles trasfondo material, digamos, es decir, que había, era casi como una traducción de esa imaginación que él tenía para llevarlo después a la estructura real de cómo iba a ser cuando estuviera hecha, digamos, ¿no? Y eso era fascinante. Los dos puntos más importantes es la estructura, ¿no? De un lado, que está colgado a la mitad del edificio de una parrilla y la otra parte está apoyada. Y después la forma que se hace en el exterior, con esas columnas ariostradas, que dan una perspectiva especial para meterse dentro de una ciudad de calles tan angostas. Me acuerdo que una vez que se terminamos, siempre decían qué lástima que no está en un parque público, que se vea, qué sé yo. Y Clorindo y Papá se reían y decían, bueno, pero esto, sobre todo Agostini, decían que esto no está hecho para una perspectiva de distancia, está hecho para verlo así de abajo, ¿no? Al que pasa por afuera le llama la atención lo externo, pero estando adentro llama más la atención todavía. Claro, por eso la idea era que el interior del banco tenía que ser abierto. O sea, uno está dentro, la fachada que te cierra no es la fachada del edificio en sí. En el banco la fachada es el banco de enfrente, el Banco de la Nación o los otros bancos. O sea, vos estás en
espacio cubierto, como puedes estar cuando estás, por ejemplo, en Florencia, está la Loggia de la Signoria, que es un espacio central público, pero cubierto, donde tenés un techo, tenés columnas, pero estás en la plaza. Y en el banco un poco es esa sensación, de que vos estás en un espacio que no es un espacio cerrado, es el banco, pero está abierto. El proyecto de Clorindo Testa y sus socios no fue caprichoso. Se ajustó a lo que solicitaba el cliente. Pedían muy determinadas cosas, como por ejemplo muy pocos puntos de estructura, de columnas, es decir, un espacio absolutamente lo más flexible posible y con un criterio que incluso la gente del banco decía que no tenía que tener reminiscencias de estilos clásicos, sino que tenía que ser algo nuevo, algo y que estuviera insertado en ese lugar en el que estaba. Es decir, que había muchas cosas que indujeron a que había que pensar una cosa distinta. Todos los proyectos salen generalmente de cambios de ideas, ¿no? Me acuerdo que Clorindo y ellos decidieron enseguida hacerlo de hormigón. Y papá hizo un viaje en Europa buscando cómo lo hacía de un hormigón blanco. Pero todavía no estaba la técnica, y menos para hacerlo en Argentina. Entonces decidieron hacerlo de hormigón, pero fue una cosa sumamente especial, porque era como un mueble. El encofrado era un mueble, era una maravilla. Había unos carpinteros de la empresa de Cuenca que quedaban como muebles los encofrados, todo de una terminación interna que daban una calidad bárbara. Sin embargo, los actuales propietarios del edificio no respetaron el concepto original y le introdujeron una modificación. Allí se ve que, viste, el respeto por la obra arquitectónica no es demasiado grande. Nadie se animaría a retocar un Petoruti, quiero decir, ¿viste? Nadie se animaría a cambiarle de color a uno de los ¿viste? Payasos de Petoruti, porque es absurdo, a nadie se le ocurre una idea semejante, pero sí a los señores del banco hipotecario, que decidieron que el naranja no, el celeste sí. Y el celeste lo único que hace es empobrecer la sensación de espacio, porque el naranja, el piso naranja, tenía un poder de reflexión muchísimo mayor, lógicamente. Y entonces todo el espacio quedaba reunificado, dijéramos así. Creo que es una lástima, porque los colores eran importantes, ¿no? Todo esa cosa, esos pisos con los bordes de hormigón y con el linoleum ese naranja, ¿no? Daban una sensación como de paz, en contraste con esa estructura tan vivida. El proyecto del Banco de Londres fue integral e incluyó todo el mobiliario de la entidad. Una obra rara, se proyectó todo, se proyectó el último cenicero, se proyectó todo para ahí, único. Los muebles, las sillas, con un arquitecto Armas, uruguayo, se proyectaba todo. Y si usted va, esas sillas no se ven más en ningún lado, esas mesas no se ven más en ningún lado. Clorindo Testa no se atribuye méritos por encima de los colegas que participaron en la obra y rescata la importancia del trabajo en equipo. ¿Por qué habla siempre en plural? Pensamos... Porque yo no soy yo solo, nunca hay un solo arquitecto, un solo, por lo menos en mi caso, ¿no? ¿Y el aporte de Testa cuál era en esos casos? La alícuota suya en esas sociedades creativas, ¿qué era? Y estar ahí y divertirme con lo que hacía. ¿La parte más divertida le tocaba a usted? ¿O la aportaba usted? Los otros eran los... Yo creo que todos se divertían. ¿Pero los otros eran más serios en todos los casos, en todos los equipos que integró? No sé si más serios. ¿Más formales? Puede ser, no lo creo tanto. Éramos todos parecidos.
O sea, uno siempre se asocia con personas que son parecidas a uno. O sea, no te puedes asociar con una persona que no te llevas bien. Que decís, ay, qué aburrido, ay, qué pesado. Aunque es un edificio llamado a ser único, el Banco de Londres tuvo imitaciones con previsibles pobres resultados. No voy a decir dónde, porque se pueden ofender conmigo, pero en las provincias algunas veces he visto hijitos, ¿no? Y no son muy lindos. En el próximo bloque, Clorindo Testa habla sobre su obra mayor, la Biblioteca Nacional, cuya construcción demandó 31 años. Las 3 hectáreas, comprendidas entre Libertador, Agüero, Austria y Las Heras, fueron el solar presidencial hasta 1955. En su afán por borrar toda huella del peronismo, la llamada Revolución Libertadora demolió la residencia y en 1960 se llamó a concurso nacional de proyectos para levantar allí la Biblioteca Nacional. Fue interesante porque había en las bases del concurso, que son siempre el indicador de lo que vos tenés que hacer, que a veces están bien hechas y otras veces no. Las de la biblioteca estaban bien porque te marcaban qué es lo que iba a hacer en el futuro. Empezamos a diseñar con Clorindo Testa y mi primera mujer, Alicia Casaniga, en septiembre de 1961. Cuando yo tenía 31 años, ella también, y Clorindo tenía 36. El jurado emitió su fallo en 1962 y otorgó el primer premio al proyecto elaborado por Testa y sus socios. Sin embargo, las obras solo comenzaron en 1971 y las demoras y paralizaciones por cuestiones administrativas y políticas fueron una constante. De hecho, la biblioteca aún no se concluyó tal como exigían los planos originales. ¿Por qué está sin terminar? Porque esos elementos que ustedes ven en la fachada, esos brillos, esos paños que han sido agregados allí porque todavía nunca se colocó el sistema parasolar. El sistema parasolar que tenía por objeto controlar al sol y al ingreso de calorías en los meses de verano. De ahí que el sistema de aire acondicionado trabaja en forma forzada. Pero esto es el resultado de la arbitrariedad. ¿De qué arbitrariedad? El general Galtieri visitó la obra. La visitó en enero de 1982 y estaba enormemente preocupado por el costo de la obra. Entonces, según él, había que sacar la punta al lápiz y hizo tanto que se llevó toda la documentación de obra que estaba por hacerse una licitación al comando en jefe del ejército, donde representantes de 3 miembros de las Fuerzas Armadas decidieron, manu militari, suprimir el rubro 14. Era lo más simple de todo, suprimir el rubro 14, que era el sistema parasolar. El equipo encabezado por Testa prestó especial atención al almacenaje de libros. En el futuro te decían que los depósitos se iban a ampliar. Te decían también que toda la parte de atrás del terreno en el futuro iba a ser una plaza pública, porque era del Estado todo. Que el resto de la biblioteca no se ampliaba. Entonces pensamos en que si atrás iba a haber una plaza pública, si los depósitos se tenían que ampliar en un futuro, lo lógico es que los depósitos estuvieran abajo, en el subsuelo, que se emplearan debajo del espacio público. Los depósitos iban en el subsuelo. ¿Por qué? Porque los libros no necesitan luz, lo menos que necesitan es luz. Los lectores pueden tener una vista agradable si están arriba. Al mismo tiempo, el acceso a la hemeroteca, que son diarios y revistas, es de un público
¿cómo podríamos decir?, más rápido, más de evolución más continua. Por lo tanto, lo agarramos de ahí abajo. Y ahí más o menos se empezó a desarrollar el proyecto en esa forma. La propuesta más audaz fue precisamente elevar la construcción para mantener un gran espacio público alrededor. El edificio podía estar apoyado no directamente sino en 4 patas, levantarse en el aire y dejar todo un espacio público para el público. O sea que no estuviera el acceso restringido. Ya trabajábamos juntos con Clorindo y entonces yo diría que en una reunión tomando té, prácticamente allí decidimos los elementos fundamentales del proyecto. ¿Qué decidimos? Que el espacio de la plaza no debía ser interrumpido por el edificio, que tenía que haber una continuidad espacial a todo lo ancho de la plaza, que el edificio en sí no tenía que obstaculizar esa continuidad. Es como sucede ahora. Vos entrás a la plaza, estás debajo de un edificio, estás a cubierto y tenés un paisaje enorme, porque ves a lo lejos Sí, es hasta lo que sería el río y ves que sucede solamente ahí, en la ciudad de Buenos Aires, ves las calles laterales. Ves a Austria y ves a Agüero, ¿no? O sea, es un espacio distinto en la ciudad. Sin embargo, existía una duda, y era si las 4 patas serían suficientes para sostener el edificio. La duda fue despejada por los ingenieros Fernández Long y Regini, nuestros asesores de estructura, que, digamos, un hexápodo no podría haber sido. Tenía que ser un cuadrúpedo. El hexápodo hubiera sido excesivo. Entonces, en esas 4 grandes patas suben todos los servicios de electricidad, calefacción, en fin, todo sube, y los ascensores y las escaleras, todo lo que son servicios suben por esos 4 fustes de hormigón armado bien fuertes, y cuelgan de la panza de este enorme y gigantesco mastodonte lo que viene a ser el auditorium y la dirección y lo que viene a ser la administración de la Biblioteca Nacional. El estilo arquitectónico de la Biblioteca Nacional y de otras obras de Testa recibió un nombre particular. En ese momento le llamábamos a esta arquitectura hecha de hormigón, ¿viste?, sin revoques y así, pácate, directo, ¿no? Lo llamaba brutalista, pero eso proviene de la expresión de un crítico de arquitectura inglesa. El New Brutalism lo llamaba él. También provenía de una frase de Le Corbusier de los años 50. Pero la biblioteca en realidad no tiene ningún antecedente como forma. Ninguno, absolutamente. Tuvo imitadores posteriores, pero me refiero a las 4 patas y el cuerpo arriba y lo suspendido y todo eso. Sí, se llamó brutalismo a eso. Hoy en día no sé si haríamos eso, ¿viste? Estamos haciendo con Clorindo un proyecto para el Museo del Libro, en la esquina de Austria y Las Heras, que va a quedar unido a este edificio por medio de pasarelas que toman todo el largo, y se está demoliendo 3 edificios que están sobre la calle Las Heras. Creo que va a ser una contribución importante tanto al espacio urbano de esta área, como una contribución importante también en materia de libros. Aunque es argentino por donde se lo mire, Clorindo Testa nació y sigue siendo italiano por respeto a una decisión paterna. Papá quería que yo naciera en Italia. Claro. Entonces hicieron un viaje. Papá era médico, pero pensaba que en ese momento, en el pueblo nuestro, que es un pueblo que está cerca de Benevento, a 60 kilómetros de Nápoles, si te sucedía algo a vos o a tu mamá, era lejísimos. Porque si llegara a un hospital te tardabas 7 horas, por no decir todo el día. Entonces alquiló un departamento en Nápoles, ahí nací yo,
Después me bautizaron en el pueblo y después volvimos a Buenos Aires a los 4 meses de edad. Tu papá era oriundo de Benevento, Claro, era oriundo de allá. pero vivía en Argentina. Vino acá en 1911, revalidó su título, después vino la guerra, se fue a la guerra, después volvió enseguida que terminó en el 19, se casaron en el 20, 21 y en el 22, 23 fueron a Italia, estuvieron unos meses ahí, yo nací y volvieron. ¿Y usted tiene doble nacionalidad? No, porque en aquel momento no había, y así que sigo siendo italiano como pasaporte. Puede usar pasaporte italiano, pero ¿tiene documento argentino también? ¿No? Tengo el DNI, Tiene el- no tengo pasaporte argentino, Ajá, porque no lo tomé. porque no quiso, pero podría perfectamente, tantos años de residencia. Claro, pero antes que se muriera mi padre no podría Claro. haberlo hecho porque sacar el pasaporte argentino hubiera dicho que el Perder. viaje era inútil. Exacto, era perder la El nacionalidad. viaje, no, sí, bueno, ir a perder la ciudadanía italiana. Ahora no, pues es otra cosa. La figura del padre médico también incidió en la carrera que seguiría, o al menos en la que no seguiría. Mi viejo me preguntó un día, yo tenía 16 años, ¿qué vas a estudiar después? Yo dije cualquier cosa y dije médico. Y el viejo dijo, de ningunísima manera, chao, se acabó la medicina. No, porque no tenía en realidad. Pero no sabés, ahora a lo mejor me hubiera gustado ser médico. ¿No? Inventar cómo hacer una operación, inventar qué es lo que podés hacer que ahora no se hace. Es interesante y divertido, hay muchos que lo hacen. Y la pasan muy bien. Pero después entré en ingeniería porque quería hacer ingeniería naval. Me gustaba hacer maquetas de barcos. Entonces, a los 16 años de la maqueta de barco pasas al verdadero acorazado. Pero hice un año de ingeniería electromecánica en La Plata. Después no seguí porque no me interesaba nada, ¿no? ¿Y viajaba de acá a La Plata para A cruzar La eso? Plata, ahí, cuando tenía 16 años. Bueno, iba todos los días, me hice unos amigos y viajábamos juntos. Después al final no di ningún examen, pasé a ingeniería civil. Hice un año en ingeniería civil y después pasé a arquitectura. ¿Y ya tenía cuántos en esa época? Y ya tenía 18, lo que tenía que tener, porque estaba 2 años adelantado. Perdí esos 2 años que yo creo que fueron como voluntarios. Fueron para volverme a poner en la edad que correspondía estar. Clorindo Testa visitó Italia varias veces. Fue en uno de esos viajes que se enteró de que había ganado el concurso de la Biblioteca Nacional. Clorindo se casaba en los primeros días de abril, cuando había que entregar la biblioteca, quiero decir, el anteproyecto. Así que él, 2 días o 3 días antes de la entrega, se preparó para el casamiento. Que se había ganado una beca, porque había ganado el premio Di Tella de pintura del año anterior, del año 61. De modo que cuando el jurado finalmente se despidió en julio de 1962, Clorindo se encontraba en Italia, pero de todos modos recibió la noticia, supongo que con gran placer, de que habíamos ganado el concurso. En el próximo bloque, Clorindo Testa encuentra que el caos arquitectónico de Buenos Aires es virtuoso. Ya en la Facultad de Arquitectura, Clorindo Testa definió rápidamente su preferencia por los materiales tradicionales de construcción. Su elección se basó en afinidades estéticas, pero también en cuestiones prácticas. Lo sabes enseguida porque hay cosas que te atraen más que otras. Y en aquella época, que eran los años 45, por ahí, me recibí en el 47, había como 3 tendencias. Estaba la de Le Corbusier, que era el hormigón, estaba Mies van der Rohe, que era el hierro, ¿no? Y estaba Wright, que era la adecuación al terreno, digamos así, al paisaje, a las piedras, a los cactus, a todo eso. A mí me gustaba lo del hormigón,
me gustó siempre. Es más simple para construir, ¿entendés? Y es más barato hacer una casa de ladrillos y columnas de hormigón, ¿entendés? Que hacer una casa de hierro, de aluminio, de titanio, en fin, esos son todos materiales que en la Argentina no puedes usar. Y si lo usás, gastás una cantidad de plata al divino botón. Clorindo ve con buenos ojos la mezcla de estilos arquitectónicos de Buenos Aires que otros consideran caótica. Mira vos, acá estás sentado en un edificio que tiene 6 pisos, 7 pisos, en el centro de la ciudad. Sí, Mira la luz que tenés acá, en este cuarto, sí, ¿no? No entra el sol porque da al sur. sí. Entonces, en teoría te dicen, no, el sur está mal la orientación porque nunca entra el sol. Por suerte, nunca entra el sol. Estas persianas no las cierro nunca. Pero tengo adelante una medianera, que mira la medianera, mira, Y ahí lo mataron. es fantástica. ¿Cómo fantástica? Es horrible. No, me refleja toda la luz. Este cuarto tiene luz gracias a la medianera. Porque en Buenos Aires... Usted ve las cosas positivas, cualquiera vería un horror. Le he, Esa sacado, medianera es una le he estafa. sa- le he sacado fotos, mire. Mire cómo las ventanas se han ordenado solas. Se han Sí, ordenado parece solas. un cuadro. Parece ¿sí? un cuadro, hay una línea vertical, Sí, sí. hay una línea horizontal y en el centro la ventana es redonda. ¿Y eso no es contra las disposiciones municipales? Sí, por supuesto, Ah, por suerte. ¿cómo? Por suerte. O sea, son todas ventanas abusivas. Abusivas. ¿sí? Abusivas, como le digo yo, Sí. como dicen los italianos, abusivos. Pero por suerte, o sea, la pared no es una pared blanca, es una pared que está viva. Cada tanto aparece otra ventana más. En Buenos Aires hay casas de 8 pisos y al lado una de planta baja y primer piso. Sí. Por ejemplo, la esquina esta ha quedado de planta baja y primer piso desde la época. 1930 debe ser. Esta foto es de 1895. ¿De esta esquina? Esta es Callao y esta es Santa Fe. Ah. No queda ninguna casa, quedan las iglesias. ¿De 1800 cuánto dijo, arquitecto? Y finales del 1800, 1895, una cosa así. Esa es la misma esquina, el mismo lugar, 3 años, ahora 4 años que la saqué. Sigue dibujando a mano, sobre papel, los proyectos de su estudio. Estamos proyectando 2 o 3 casas Familiares. familiares. Una en Neuquén y ¿Neuquén Capital o el interior? en Neuquén Capital. Es una casa de un coleccionista de pintura, así que hay una zona para ubicar los cuadros, ¿entendés? Está en varios niveles como para que la dominación del paisaje sea mejor, ¿entendés? O sea, tenés el estar en el primero, los dormitorios más arriba, ¿entendés? Para no ubicar todo en planta baja. O sea, yo siempre pienso que cuando estás en lugares abiertos, el estar tiene que estar en el piso de arriba, no tiene que estar en la planta baja. Esas son visiones particulares, porque a mí no me gusta estar en el dormitorio todo el día. O sea, en el dormitorio dormís. Entonces vas a la noche y te levantás a la mañana. Entonces, ¿qué sentido tiene que el paisaje lo domines desde ahí? Lo tenés que dominar donde estás todo el día. Por algo se llama estar, estás. ¿Y entonces abajo qué pone? Es una que yo había hecho para nosotros en Pinamar. En la planta baja estaban los dormitorios. Vos entrabas, para un cierto lado estaban los dormitorios, al otro estaba la escalera que te llegaba al primer piso. Y cuando vos llegabas al primer piso, era una alegría porque vos veías el mar. Qué bueno. En la planta baja veías las plantas que te rodeaban. Entonces, ¿qué sentido tiene? Como usted dice nosotros, se refiere a usted y su familia. Sí, ¿Tiene chicos?
Una chica que es grande ya, tiene 30 y pico de años. ¿Le tiró la arquitectura a su nena o no? No, para nada. ¿No? ¿Qué No. es? Un día dijo, basta, empezó en primer año. No quiero seguir esto, no me gusta. Siempre le gustaban los idiomas, así que tiene mucha facilidad y enseña inglés y esas cosas. Hace poco, en este mismo 2008, el equipo de Clorindo Testa ganó un concurso de proyectos para viviendas sociales. La presencia de ese concurso con un buen jurado y desde Banco Hipotecario era interesante. Así que decidimos hacerlo, ¿no? En general lo decide Clorindo y nosotros lo seguimos como un capitán de barco. Dentro de la superficie que tenía el destino de la casa, había un porcentaje que podía ser un cuarto, que uno siempre se imagina que puede ser o un profesional joven, o un artesano, o alguien que pueda dedicarle un cuarto de 4x4, 3x4, para hacer su propio emprendimiento. Tenía un cuarto que se adosaba, porque te lo pedían, cuarto al cual vos podías entrar de afuera, pero al mismo tiempo podías entrar de adentro, o sea que podía ser un taller de costura. La demanda era eso, que fuera una especie de... cada familia una especie de pyme. Claro, lo que te pedían es que fuera una casa, básicamente para marido y mujer, que después se le puede agregar un cuarto, y después otro cuarto más, y después se le pudiera agregar creo que un baño más. Entonces, lo que vos pensaste es eso, que la casa sea cómoda y que si va a recibir a una clienta, que la clienta no tenga que entrar a la casa, que haya una puerta que separe. Era mucho más difícil resolver un problema mínimo que un problema de gran envergadura, no espectacular. Entonces, el desafío de esta casa fue un poco eso. A mediados de los 90, Testa proyectó el auditorio de una entidad de origen japonés en el barrio de Villa Urquiza, en la capital federal. Kakai es una organización laica budista fundada en 1930 en Japón y llega acá, a Argentina, en el año 1964. La palabra soka significa creación de valor. Kakai, sociedad. Es una sociedad para la creación de valores. El espíritu por el cual se construye el Auditorio de la Paz es tener un lugar, no solo para los miembros de Soka Gakkai, sino es un lugar donde se realizan actividades culturales, artísticas, ¿no? Todo basado en la paz, la cultura, la educación. La obra en sí tardó 14 meses en construir. Sin falta había una fecha que teníamos que inaugurar, que ese es el día justamente de la Soka Gakkai, que es el 3 de mayo de 1996. Ese día se pudo inaugurar tocando la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires acá. Me acuerdo de una anécdota creo que era la persona que asesoraba todo lo que eran las instalaciones termomecánicas, decía que el arquitecto tenía una virtud. ¿Y cuál era la virtud del arquitecto Clorindo? Era que él mostraba lo que otros arquitectos esconden. Por ahí en ese momento yo no pude comprender exactamente a lo que se refería, pero después con el tiempo sí, porque inclusive el lugar era visitado por estudiantes universitarios de diferentes universidades de arquitectura, y entendiendo y hablando un poco con los profesores o quien los traía, entendí. Por ejemplo, el caso de una plataforma que está al aire acondicionado, obviamente cualquier arquitecto la escondería, la pondría arriba en una torre o que no se vea. Bueno, él era muy audaz, mostraba. Los que trabajan o trabajaron con Testa valoran su capacidad de no casarse con una idea y buscar siempre otra que la supere. Con Clorindo siempre hay que estar atento a que puede cambiar de girar en redondo, sin hacerse ninguna mala sangre. Cosa que a los demás nos cuesta un poco más de trabajo porque una vez que hemos tomado por un camino, sí, miramos algunas alternativas para ver si las hay. Pero no, él actuó con muchísima más libertad, no está buscando no solo alternativas, no, son giros. Si bien es considerado un maestro de arquitectos, a Clorindo nunca le interesó la docencia. Estuve en la facultad un tiempo, pero no, en realidad
no me gustan. O sea, tenés que tener una vocación para enseñar. Te tiene que gustar lo mismo tratar de enseñar a un tipo que no sabe nada y que no aprende y que en realidad es arquitecto porque no sé, porque está ahí, ¿no? Pero te tenés que dedicar igual. En cambio a mí me gustaba conversar y dedicarme a los que sabían, que ya eran arquitectos de por sí, que no necesitaban en realidad más que una conversación. ¿Hay muchos celos entre los arquitectos? No creo, no sé. ¿No lo siente hacia usted y usted no siente por otro? No, nunca me preocupé de eso, ¿no? ¿No? No. ¿Y no le da bronca cuando, por ejemplo, La Nación dice el mejor arquitecto argentino, César Pelli? No, para nada. ¿No? No. Un poquito sí le tiene que dar bronca. Porque yo también soy bueno, Pelli también, una cantidad de arquitectos hay que son muy buenos arquitectos. En el próximo bloque, Clorindo Testa muestra su taller de pintura y habla de los proyectos que quedaron en el camino, como su visión de Puerto Madero. Pese a tener un genio innovador, Clorindo Testa se resiste a dejar los elementos básicos de su profesión. ¿Usted sigue trabajando en papel? ¿No trabaja en la compu? No, yo no diseño en la compu. Después ahí diseñan, lo pasan. Pero mis dibujos son así porque es todo mucho más rápido. Te vos agarrás el papel que te digo, haces un bollo, lo tirás, ¿no? Está lleno de bollos de papelitos que tiraste. No, ahora acá no hay. No, ahora es diario. Pero esto, por ejemplo, ¿para qué es? Eso es un edificio con planta baja y 3 pisos que es para el Fondo de Cultura Económica, o sea, una librería. Ajá. ¿No? Una librería, sala de lecturas, actividades, conferencias que van a estar en el piso de arriba. Y disculpen la curiosidad, pero la agenda, tampoco agenda electrónica, ninguna de esas No, cosas. para que esto amarillo quiere decir que mañana es sábado, Sí. y entonces voy a venir acá a pintar. El sábado está libre. ¿Y lo hace solo porque es sábado y lo tiene libre o...? Está vacío, porque durante la semana a veces lo tengo que hacer, pero es más incómodo porque se llama por teléfono, tenés otras cosas que hacer. ¿Se pone delantal? ¿Se pone algo? Pinto así, ¿Así pinta? sí. A veces hay una mancha. ¿No se pone un guardapolvo, para nada? ¿Contento el japonés de la tintorería? Sí, pero son muy cuidadosos y muy prolijos. Y es muy difícil que me manche. No creo que haya manchas acá. No, no se ve ninguna. Se ve que el japonés trabaja bien. Si hace calor me saco el saco, lógicamente. Ajá. Pero siempre de traje y corbata pinta. Sí. Fiel a su pasión por los concursos, en el 2007 se presentó al certamen de pintura Banco Central y recibió el primer premio por Ciudad no muy extensa, obra de una serie en la que sigue trabajando. Es un estilo contemporáneo. O sea, lo que yo pongo ahí, hace tiempo que lo estoy haciendo, eran una serie que eran las manzanas de Buenos Aires, después los números y las letras. Y en realidad vos ves ahí un amanzanamiento. ¿Por qué no levantás? Sí, o sea, hay una especie de base arquitectónica en todo esto. Claro. Sí, esas son las manzanas. Y el de abajo creo que también. Sí. Es la ciudad. Tiene una plaza en el medio. Es una planta urbana, la Es base. una planta urbana. Sí. Sí. ¿Y el verde? ¿Una plaza, un parque? Porque sí. ¿O porque sí? Porque sí, La falta que nos haría. sí. Esto ya... Y en el de abajo hay manzanas, pero más chicas. Y hay letras y números más grandes. ¿Y qué son esas letras y esos números? Nada. ¿Cosas que le salen a ustedes en este Sí. momento? O sea, son números y letras. Pero no significa nada. No significa nada.
¿Se analiza usted? No, nunca. Nunca se analizó. ¿Y nunca tuvo, por ejemplo, la curiosidad de darle esto a un psicoanalista que diga, che, ¿qué ves acá? No, para nada. ¿Para qué vas? Basta con la explicación que vos das. Son manzanas, números y letras. Punto. La obra de Clorindo Testa como artista plástico se puede definir como una obra de tipo conceptual. Es decir, que en él, por sobre los valores, las líneas, los colores, la materia, los planos, importa definir ese sentido que él tiene para penetrar en la esencia de un hecho determinado. ¿Podemos ver el lugar donde pinta? Sí, cómo ¿Sí? no. Por acá. Perdóneme, dos segundos, arquitecto. ¿Esto qué es? Este es mi cuaderno de primero inferior, que estaba llena de máximas sobre el ahorro, regalado por el Banco de Galicia. ¿Ves? Es los ratoncitos. Que te los enseñaban para que vos hicieras así. Claro. Después, sin darte cuenta, seguís haciendo ratones toda tu vida. Caligrafía. Sí. Cualquiera. El ahorro. En la familia como en el Estado es la economía la mejor fuente de riqueza. Claro, son todas máximas absurdas, ¿no? El ahorro es sagrado, necesario, honroso y propio de hombres inteligentes. Con el hábito de ahorro mejoramos nuestra condición social y económica. Si alguien os dice que podéis hacer fortuna por otros medios que no sean el trabajo y el ahorro, no lo escuchéis. El que diga eso os engaña, ¿no? Entonces, puse el libro ese, El ahorro, que me prestó me dio un amigo mío, y lo clavé con los clavos para que ninguna maestra argentina lo pudiera volver a leer. Ha entrado también en la indagación expresiva del ser que habita esa ciudad. A veces de una manera, digamos así, mirándose a sí mismo como protagonista. Es el caso de sus series de Estoy muerto, por ejemplo, que es una figura en posición horizontal, muy curiosa, que por cierto, como si fueran en las ilustraciones de las historietas, sale de la boca la leyenda, digamos, escrita, Estoy muerto. Pinto acá. ¿Pasamos? Sí. El último que trabajé está allá. Estos son que los empecé y los dejé, los voy a seguir. ¿Y sabe con qué va a seguir ya? ¿O son raptos de inspiración? O... No, uno más o menos tiene la línea de las cosas que va a hacer. Clorindo Testa, como pintor, expone desde 1951 y, acaso preocupado por su próxima obra, no se detiene mucho en las que quedaron atrás. ¿Dónde guarda los cuadros de 50 años? Y ahí acá, en casa también hay. Muchos desaparecieron porque se vendieron, otros porque los perdés, porque están de repente en una galería, quedaron y te olvidás. Está el papel, pero vos no te olvidás del papel, qué sé yo. La convocatoria a presentar proyectos sigue siendo un disparador para Testa. Yo hace unos años hice una muestra en el Centro Borges como curador sobre el juguete, se lo invitó a él y él hizo una cantidad de pelotas de papel de diario, muy curiosas, muy interesantes. Así como eso, él, en cuanto a invitación o desafío se lo propone, él acepta. Él acepta con objetos, él acepta con pinturas. Clorindo no solo habla de sus logros, sino que también tiene presentes en su estudio aquellos concursos que no ganó, como el de Puerto Madero, o los que sí ganó, pero se frustraron, como una torre para Aerolíneas Argentinas. ¿El criterio como tal de Puerto Madero usted lo comparte? Me gustaba más este. Era una hilera, esa hilera fuerte, ¿entendés?
que eran edificios de 6, 7 pisos de altura, donde había oficinas y departamentos, que a las azoteas se subía mediante unas rampas, o sea que la azotea era pública para todos los que fueran a la costanera, o sea, vos podías subir a los 7 pisos de altura y tener ese paisaje de la ciudad y del río, ¿entendés? En un espacio público, o sea, una avenida que en vez de estar en el suelo estaba a 7 pisos de altura. Vamos a ver lo que no fue la maqueta de Aerolíneas. Permiso, arquitecto. Era un edificio que ellos pedían que fueran 2 etapas. Entonces lo ganamos porque hicimos la estructura de las 2 etapas. Y estos eran espacios vacíos que se podían alquilar, que se iban a hacer fiestas, plantar árboles, o sea que tuvieron una cantidad de actividades. Después, a partir de este piso, con el auditorium empezó Aerolíneas. Y estas eran todas oficinas y el directorio estaba arriba. ¿Y en total cuántos pisos tenía? Y no me acuerdo, pero tenía 130 metros de altura, 140 por ahí. Uno siempre se asocia con personas que son parecidas a uno. O sea, no te puedes asociar con una persona que no te llevas bien. Que decís, ay, qué aburrido, ay, qué pesado. Hacer una casa de hierro, de aluminio, de titanio, en fin. Esos son todos materiales que en la Argentina no puedes usar. Si lo usás, gastás una cantidad de plata al divino botón. Mira vos, acá estás sentado en un edificio que tiene 6 pisos, 7 pisos, en el centro de la ciudad. Mira la luz que tenés acá, en este cuarto. ¿No? No entra el sol porque da al sur. Entonces, en teoría te dicen, no, el sur está mal la orientación porque nunca entra el sol. Por suerte, nunca entra el sol. Tenés que tener una vocación para enseñar. Te tiene que gustar lo mismo, tratar de enseñar a un tipo que no sabe nada y que no aprende, que en realidad es arquitecto porque no sé, porque está ahí. En sus casi 6 décadas de carrera, Clorindo Testa proyectó además el Centro Cultural Recoleta, el Hospital Naval y la Casa de Gobierno y el Palacio Legislativo de La Pampa, así como universidades, hospitales, centros comerciales, museos, torres de departamentos y residencias particulares. Pero tanta experiencia se convierte en laconismo cuando tiene que definir su profesión. ¿Qué es la arquitectura? Bueno, la arquitectura llaman la cosa que uno construye, que sirve para vivir, para oír música, para una cantidad de cosas. ¿Y qué es un buen arquitecto? Y uno que lo hace bien.